Hombres sin excusas. Un saludo para las personas que a esta hora de la noche se unen con nosotros a través de Fuego AM. Estamos en los 1130 en amplitud modulada, y para todas las personas que en este momento están con nosotros, un abrazo. ¿Qué tal esa noche? ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo van? ¿Cómo les fue ayer de día sin carro? Me imagino que fue una jornada, pues bueno, bien especial, pero hoy ya todo volvió a la normalidad, así que con el saludo para todos ustedes nos conectamos a través de los 1130 en AM. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan desde sus casas, en sus radios, en sus vehículos. Un abrazo, qué bendición poder estar con ustedes. Y los saludamos también, quien ha escogido descargar la aplicación y lo está haciendo a través de fuegoam.com.co. Muchas gracias, porque el sonido es un sonido digital. Muchas gracias. Y también a quienes desde sus aplicaciones deciden vernos por medio de YouTube y de Facebook. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Les bendecimos. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial. Tengo invitados a esta hora de la noche. Van a estar conversando con nosotros de un tema muy especial, sobre todo porque se trata en la medida de lo posible de cómo nosotros mantenemos esa relación entre padres e hijos sin importar el momento. La relación entre padres e hijos cuando es niño pues es supremamente cercana. Hay ocasiones donde en la medida en que van creciendo los hijos, la relación se distancia un poquito. Pues precisamente hoy vamos a estar hablando de mi padre, mi hijo. Es una oportunidad para poder saber cómo relacionarnos entre padres e hijos, sobre todo en edades universitarias. Así que he invitado a esta hora de la noche a Jairo Perdomo, que está conmigo a esta hora. Un abrazo, Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en esta noche sobre ese tema que es tan especial, ¿no? Porque es netamente un tema de familia, y eso es lo que todos debemos fortalecer en el camino, y más en la oportunidad que Dios nos dio de conocerlo y estar bajo su amparo. Bueno, a esta hora también está su hijo Juan Pablo, que está también con nosotros aquí en el estudio. Juan Pablo, un saludo, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por estar aquí acompañando. En serio, gracias a Dios también por esa oportunidad. Es un tema muy importante, de hecho. Es algo que muchas veces la juventud se pregunta también, cómo es esta relación, pues digamos en el área de la vida personal, en donde tenemos que enfrentarnos a estas situaciones, sobre todo en la universidad, el trabajo, empezar a hacer diferentes nuevas funciones en la vida. Claro. Y bueno, por si fuera poco, también tenemos vía Zoom, está a esta hora Juan Diego, otro de los hijos de Jairo. Juan Diego, un abrazo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, y pues realmente estoy muy agradecido porque pues es la oportunidad para pues como hablarle a las demás personas que pues de este tema tan importante, ya que pues como dijo mi hermano, pues en este ámbito de la universidad, del trabajo, pues se presentan diversos factores, diversas situaciones en las que pues debemos estar más unidos con la familia que con nadie más. Claro que sí. Bueno, la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Con este versículo estamos dándole inicio, aunque la Biblia en la Reina Valera dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice que los dirijamos, y los dirigimos a través del ejemplo. Muchas veces uno quiere ser impositivo, uno a veces quiere decir: usted hace lo que yo le diga, hace las cosas así y así, pero creo que en esa instrucción muchas veces se caen los errores uno como papá de buscar la manera de imponerles incluso hasta la misma carrera universitaria. El papá de pronto es abogado, entonces el papá quiere que sus hijos también lo sean. El papá es médico, no, yo también quiero que mis hijos sean médicos. Y eso en ocasiones genera que no estamos tomando en cuenta las inclinaciones en cuanto a aptitudes, habilidades, al desarrollo de los hijos. Y pues Jairo, eso finalmente lleva a que haya una desconexión, porque si le estoy imponiendo lo que tiene que estudiar, pues desde el primer momento en el que el niño dice: no, yo no quiero estudiar eso, pero me va a tocar hacerlo porque a mi papá le gusta, ahí comienza una desconexión. Es correcto, Juan Manuel. Pues mira que el tema como debe ser, ¿no? Todo arranca de Dios. Dios tuvo misericordia de mí y de mi casa, porque yo no era un buen ejemplo para mis hijos, ¿sí? Ellos eran muy pequeños,
pero yo tuve un cambio radical en la vida por ese tema que su merced dice, que es que yo no puedo exigir lo que yo no muestro, lo que yo no doy ejemplo, Claro. ¿sí? Entonces es complicado y por eso, digamos, es uno de los factores que permitió que nosotros nos acercáramos a Dios, porque aún en, digamos, mi niñez, mi familia es católica, de Rosario y demás, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de mostrarme el camino, ¿sí? Porque hubiera seguido, no sé qué sería hoy en día de mi familia, Claro. ¿sí? Y en ello, pues el Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría y entendimos que cada uno tenemos un don y un talento y que lo que debemos nosotros es orar, para que el Espíritu nos revele cuál es el don y el talento de cada uno de nosotros. En este caso, pues nuestros hijos, y ellos tienen ciertas habilidades Claro. y se trató de enfocarlos a esas habilidades que ellos tienen, porque si fuera así, mi hijo también sería ingeniero mecánico y estaría engrasado y taller y todas esas cosas. Aunque digamos en el colegio que fue técnico, él estudió esa tecnología de mecánica automotriz, pero no la ejerció ni más pues porque pues de pronto lo hizo diciendo, bueno, mi papá hace esto, venga yo ensayo Claro. de todas estas cosas que hay por acá. Pero se dio cuenta que no era así, que su don y su talento es el que hoy está él fortaleciendo, pues a la medida que aquí mismo, digamos, nuestro sistema educativo lo permite, ¿sí? Y yo creo que uno de los factores para que nosotros podamos mantenernos, ¿sí? En ese camino correcto, o sea, sin tener como esas discrepancias, que todo sea obligado, es poderlo hacer de esa manera. Descubrir en nuestros hijos, orar mucho para descubrir en nuestros hijos, que ellos también descubran cuál es su don y su talento. Y en este caso, pues, los dos hijos, Juan Pablo, siendo el mayor, Juan Diego, que es el intermedio, tenemos otro chiquitín que todavía estamos en esa búsqueda, muestra ver cuál es su don, su talento, para que se puedan proyectar y fortalecerlo, ¿sí? Claro. Fortalecerlo por medio del estudio. Claro. ¿Cómo llega Jesús a la vida de Jairo para que tenga ese cambio y que aún a pesar de las circunstancias anteriores uno pueda decir, mire, llegó un momento en donde la verdad el Señor tocó mi vida, cambió mi concepto completo de lo que era lo que estaba viviendo en aquel entonces, y a partir de ese momento empezamos a dar un ejemplo totalmente diferente de cómo era antes? Pues mi historia es un poco digna de decir, pero para la gloria de Dios, pues digamos, lo hago pues para que la más gente vea que sí se puede. Claro, eso es para la gloria de Dios. Yo, digamos, por seguimiento a mis padres, no tanto mi madre, pero mi padre, porque mi padre siempre ha sido autoritario y demás, pero el ejemplo de él siempre, desafortunadamente, fue con el tema del alcohol, que la rumba, la fiesta. Entonces ellos veían en mí ese tema. Entonces todos los fines de semana hacia la finca donde vivían mis padres, y eso era solo tomar, mire, con el que Dios pues ya en su misericordia me ha perdonado, pero como eran tan católicos, o sea, que el peca y reza impacta, después de haber estado tomando y de todo, gula, coma y todas esas cosas, al otro día no, hay que ir a misa, y así se fuera con tufo, con lo que sea. Eran unas cosas horribles. Hoy en día, pues porque el Espíritu Santo nos da ese discernimiento. Claro. Y yo tuve en ese tema de alcohol y cosas una mala actitud con mi madre. Pero eso me impactó tanto. O sea, la mano de Dios, el Espíritu Santo, que tiene un propósito para nosotros, ¿sí? Y me tocó en ese momento yo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y esa noche, en esa reunión familiar, les dije, les pido disculpas por esa actitud que hoy tuve. Hoy hago, pues prácticamente hice como una especie de juramento y les dije, a partir de hoy, yo no vuelvo, y me va a contristar. ¿Hace cuántos años, Jairo? Eso fue del año 2010. Y yo dije, no vuelvo a tomar. Les dije, no me creían, me decían, ¿usted? Claro. Ninguno me creía. De pronto mis hijos eran muy pequeños. Hace 10 años tenía 14 añitos, 15, Juan Diego. Todavía no estaba el pequeño. Pero no me creían.
pero mira, eso es una obra milagrosa del Espíritu porque realmente desde ese momento no volví a tomar, jamás. Y de ahí para acá, pues nosotros empezamos con esa búsqueda, ¿sí? Esa búsqueda, pasamos por diferentes lugares buscando dónde alimentar el espíritu porque hay que alimentarlo para no desfallecer, ¿sí? Y obviamente lo que dice la palabra, si tú limpias tu casa, pero si no la llenas, o sea, ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, pues se la dejas libre para que vuelva el mismo espíritu con 7 amigos más peores que él y vengan y hagan desastres. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es mi historia y ese fue el cambio que tuve que hacer y gloria a Dios por ello, Claro. para poder tener un mejor ejemplo para nuestros Claro, hijos. la Biblia dice en el libro de Job capítulo 22, verso 28, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Y hay ocasiones donde uno toma determinaciones y en esa firmeza, pues la gente no le cree porque uno siempre ha tenido esa costumbre de que yo hoy hago una cosa y no pude. Y como que se devuelve y comete otra vez las cosas, pero cuando llega el momento del cambio en donde efectivamente se sostiene en el tiempo, pues obviamente eso trae fruto. En este caso, Juan Pablo, ¿cómo es ese cambio de papá que de pronto a la edad de 14 años tal vez uno dice, he visto toda la vida a mi papá de una manera y empezar a verlo de una forma distinta, pues como que asombroso? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, no, pues de hecho, o sea, a ciencia cierta, yo pues siempre lo vi, digamos que, pues como un héroe, ¿no? O sea, un Claro. padre siempre es de la misma manera para su hijo. Cuando, pues obviamente pasaban esas situaciones, pues como que uno de niño no comprendía muy bien lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero ya más adelante, pues no me queda nada más que decir que pues doy gracias a Dios también por esas situaciones, porque Ujú. porque uno como joven, uno tiene que siempre tener, pues, de dónde tener como ese punto fijo al cual uno empieza también a decir, bueno, este es mi ejemplo, ¿no? Esto es como los pasos que yo debería seguir. Claramente uno como hijo, pues, tiene que seguir, digamos, ese ejemplo primario que tiene de sus padres. Ujú. De la misma manera, pues, yo también, al ver el momento en el que, pues, mi papá empieza a generar ese cambio, pues yo empiezo a ver también la realidad que está detrás de una religión, ¿cierto? Porque al principio, pues sí, o sea, nosotros íbamos de hecho con mis abuelos también a la iglesia católica, hacíamos pues las diferentes actividades, los diferentes cultos que ellos hacían, pero al ver que él tomó una determinación, pues yo también empiezo a aprender qué es una determinación, ¿cierto? A veces uno pues de niño me dice, no sé, quiero comer algo y tal vez lo prueba y dice ya no le gusta, ¿cierto? Pero al ver que mi papá genera ese cambio, pues yo digo, pues yo también quiero ser como él y quiero también generar ese tipo de cambios. De hecho, o sea, pasa mucho y yo siempre les digo a mis amigos, a las personas que me rodean es, no tomen por poco las cosas que han pasado. ¿M? No las menosprecien, o sea, de una u otra manera hay que aprender a hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Aprende de esto, toma lo bueno, desecha lo malo. Ujú. Y de esa misma manera, pues yo busco también hacer ese mismo cambio que empieza pues con mi papá. Básicamente fue el que inició. Claro, es que ahí en ese caso es supremamente importante lo que representa el ejemplo, porque si yo veo ejemplos que no son sostenidos en el tiempo, sino que puede durar una semana, 2 semanas, incluso un mes, pues uno de joven puede incluso pensar, no es que así es la naturaleza del ser humano, entonces si él es así, pues yo también me doy esas mismas gabelas, yo también hago lo mismo, yo no me comprometo y me imagino cómo será en el caso de Juan Diego. ¿Cómo fue Juan Diego ver ya esa situación en donde papá cambia, el hermano mayor también tiene ciertos comportamientos que a través del ejemplo los sostiene, pero cómo es en el hijo del intermedio que de pronto está más cerca de mamá, está más cerca de papá, no sabe para dónde agarrar, como que para dónde me voy, pero también la figura del papá héroe y la del hermano mayor que finalmente es también el ejemplo? ¿Cómo fue en el caso tuyo, Juan Diego? Pues bueno, en mi caso, pues yo no tengo mucho recuerdo pues de esas situaciones, pues era muy pequeño realmente, pero pues yo, pues de lo que tengo recuerdo, pues siempre he tenido como una visión de mi papá, de mi hermano, como una figura protectora que siempre han estado para mí, y pues yo realmente, pues valoro mucho eso porque yo sé que como seres humanos, pues muchas veces tenemos errores, muchas veces hacemos las cosas de la manera incorrecta.
pero pues yo realmente rescato mucho eso de ellos, que ellos son capaces de aceptar las cosas que hacen, que son capaces de decir, digamos en este caso, que están aquí diciendo pues las cosas que han hecho mal, pues porque eso es muy importante, el hecho de aceptar y pues realmente realizar un cambio es algo de valorar mucho, pues porque realmente mi papá, pues yo sí siempre lo he visto pues de una manera como muy de admiración, porque pues realmente mi papá pues ha sido como día y noche trabaja, él se ha preocupado mucho por nosotros y pues realmente, pues sí, sabes, como más de admiración realmente hacia él. Claro, en esa admiración del hermano menor y del hijo menor, pues la figura paterna es fundamental. Y pongo un ejemplo de algo que me sucedió a mí también a nivel personal, y es que en mi caso yo soy el hermano menor, tengo tres hermanos mayores, y mi hermano mayor tomó el ejemplo de mi papá es mecánico industrial, y a raíz de eso mi hermano se fue también por esa línea. Y él comenzó, pues, digamos, a ejercer su profesión, entonces la cercanía entre los dos por estar compartiendo todo el tiempo la carrera, pues obviamente era muchísimo más fluida. En mi caso, yo tiendo hacia la comunicación social, me pongo como me encarrilo por el lado de la radio y ahí es en donde de pronto, pues como que no había un punto de conexión con mi papá, no tanto por el hecho de que no le gustara lo que yo estaba haciendo, sino porque de pronto, pues como no es una carrera afín, entonces al no ser una carrera de esa índole, pues tal vez como que yo me acerco mucho más es al joven, al muchacho, al hijo que tiene una inclinación hacia algo que a mí me gusta y por eso entiendo lo que representa el ser un hijo que tiene cercanía con papá y al cercanía con papá, pues efectivamente lo que hago es darme cuenta de que me gusta mi carrera, me encanta lo que hago, pero lo que mi papá hace, ya como que no tanto, entonces pues sí, lo admiro, lo amo, me gusta lo que hace, pero pues ya no me identifico con lo que él hace. Y eso generó también una ruptura de pronto de comunicación. En este caso, ya después, cuando llega el tiempo, por ejemplo, Jairo, del tomar una carrera, cuando Juan Pablo y Juan Diego toman la decisión de estudiar una carrera, pues muchas veces uno se pone a pensar que por lo general los hijos toman la determinación de una carrera pero no lo hacen con papá. Siempre es, no, pues a mí me gusta esta carrera, yo voy con mis amigos del colegio cuando estamos en 11 o en décimo que me hacen a mí la visita universitaria, entonces me llevan con los compañeros y uno va y mira las carreras y uno se siente como inclinado hacia algún tipo de carrera, pero de pronto no es la carrera que papá quiere. Y al papá le gustaría que le hubiese tomado en cuenta. Entonces llega el muchacho y dice, no, y papi, me llevaron a la universidad y mire estas carreras. A mí me pasó eso, a mí me llevaron a la universidad donde yo estudié y no tenía nada que ver con las carreras que por el lado de mi papá había. Entonces yo llegué a la Tadeo y ahí en la Tadeo yo veía las carreras, pero desde siempre yo estaba hacia la comunicación social. Entonces yo llego a la universidad, veo la universidad, me descresta muchísimo, me gusta todo lo que había y escojo una carrera, pero cuando le comento a mi papá y a mi mamá, tal vez no hubo como una especie de aceptación, como que, pues, ¿y qué? O sea, como que ¿y va a vivir de eso? Porque pues finalmente siempre se piensa que es que entonces lo que yo estudio tiene que darme plata. Y si no me da plata, entonces va a perder el tiempo. ¿Cómo fue cuando se entera que Juan Pablo estudia diseño gráfico, que Juan Diego va a estudiar cultura, recreación y deporte, que de repente no tienen nada que ver con la carrera de Jairo? Bueno, Juan Manuel, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Que digamos que cuando nosotros llegamos a Cristo, o sea, arrancamos una etapa nueva en nuestras vidas por el camino correcto, nosotros empezamos, ellos estaban un poco, digamos, Juan para el más grande, Juan Diego, como dice, pues un poco pequeño, no se acuerda de muchas cosas, ¿sí? Pero desde el 2010 nosotros nos hemos venido congregando en la oración, los devocionales, todo este tema. Y lo que, digamos, hay mucho temor cuando uno es padre de decir, se va a estar allá en un mundo que es complicado, ¿sí?
porque va a tener que convivir con mucha gente. Pero nosotros como padres tampoco los podemos esconder en una tacita de cristal y tengámoslos ahí escondidos. No, ellos tienen que aprender a tomar sus decisiones, ¿sí? Nosotros veníamos inculcándoles a ellos, pues, en su tema de su don, su talento, porque hay muchos de los errores vienen nosotros los padres cuando decimos, ¿qué es lo que está ahorita dando plata? Porque todo el mundo va a eso, Claro. al dinero. Venga, no, que así es donde usted va a sacar el dinero, pero no miramos, venga, ¿sí tiene el talento para eso? Entonces, realmente cuando nosotros descubrimos que lo que vayamos a ejecutar es con un talento que yo tengo, pues realmente ahí viene la mano de Dios, la bendición de Dios, y lo que haga, pues le va a llevar a tener esa provisión que todos, digamos, realmente pues estamos a la final buscando, ¿sí? Porque la palabra dice, pues para comer hay que trabajar, Claro, que no pero trabajan, que no coman. cuando nosotros hacemos nuestras tareas en lo que es nuestro don, nuestro talento, créame que no se vuelve trabajo, ¿sí? O sea, no tengo, trabajo es como, venga, yo me esfuerzo para hacer algo. Es como ¿Sí? lo que dice todo el mundo, el camello. El camello. No, es un trabajo porque es que uno mismo le pone esa palabra y lo hace, lo maximiza con el propósito de que se vea, mejor dicho, que es que yo estoy moliendo. Es correcto. Entonces, cuando nosotros lo enfocamos a eso, lo hacemos como tan agradable que no me cuesta trabajo hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos, o sea, le dijimos a ellos, mire, hay esto. Ellos dicen, no, es que nos ofrecieron esto, ¿sí? Pero nosotros siempre enfocándole y diciéndole a ellos, ese es tu don, es tu talento, es tu don, es tu talento. Entonces, ellos mismos fueron también diciendo, no, entonces, como que es acá. Entonces, ellos mismos fueron, digamos, con esa guía de nosotros. ¿Qué sucede y qué vemos nosotros, digamos, como cristianos en el mundo que nos rodea? Muchos padres dejan sus hijos casi que solos, ¿sí? Y ese dejarlos solos es dejarlos hoy en día peor porque tenemos las redes sociales, tenemos que el YouTube, que tenemos que el Instagram, que Facebook, ¿sí? Y los dejamos como que eso los va llevando a que es la moda, eso hacen todos los muchachos y por ahí es donde empezamos a que ellos se desvíen. Nosotros, pues sí, siempre tenemos ese temor de lo que nos rodea en el mundo, pero como padres debemos cubrirlos en oración. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Pues el ángel del Señor los cubre y los guarde siempre donde estén y el Espíritu Santo siempre les dé ese discernimiento Claro. entre lo que viene de Dios y lo que el enemigo nos coloca ahí que se ve bonito, pero porque el enemigo no pone todo horrible, porque No, ¿quién para se va a nada. acercar a algo horrible? Claro. ¿Sí? Pero digamos que así ha sido con ellos y pues nuevamente doy gracias a Dios porque pues ellos se enfocaron en lo que les gusta. Inclusive Juan Pablo, él es tecnólogo en animación 3D, ¿cierto? Y lo que está haciendo es complementando la profesional en diseño gráfico. Claro. Bueno, vamos a hacer una muy corta pausa y en el siguiente segmento ya vamos a estar hablando de cómo es ese ingreso a la universidad, que es un mundo completamente diferente porque salir de casa estudiando bachillerato, asistiendo a la iglesia, cómo es ese momento en el que ya los muchachos entran a estudiar en la universidad enfrentándose a un mundo completamente diferente. Eso es lo que vamos a hablar en unos minuticos cuando volvamos en el siguiente segmento de Hombres sin Excusas. Hombres sin excusas. Bueno, ya volvimos. Hombres sin Excusas continúa su camino. Hace más o menos un año, tal vez un año largo, tuve la oportunidad de volver a hacer una especialización en la TADEO durante dos semestres. Después de no haber estudiado por mucho tiempo, me di cuenta de cómo habían cambiado las cosas. O sea, cuando yo estaba estudiando, pues claro, el pecado siempre ha estado, pero las cosas no eran como antes. Es decir, un profesor que abiertamente en su cátedra está hablando de cosas totalmente opuestas a lo que dice la palabra cuando empieza a hablar de comunismo, de socialismo, de ateísmo, cuando estaba hablando de LGBT, estaba mostrando imágenes en donde prácticamente él estaba
inculcando su forma de pensar a los estudiantes, y dentro del mismo salón de clases habían personas con esas tendencias, pues uno inmediatamente dice, ¿cómo cambian las cosas? O sea, una cosa es que yo esté sentado en la iglesia donde todos somos iguales, entre comillas, donde todos tenemos al Señor en nuestro corazón, donde todos sabemos a qué vamos, levantamos nuestras manos, adoramos, le damos gracias a Dios, tenemos comunión, hacemos nuestro devocional, tenemos un tiempo en donde como familia hacemos un altar, en fin, o sea, prácticas espirituales que son dentro de la cotidianidad normales, porque pues son las cosas que uno siempre ha visto en casa, pero llega un momento en donde nos enfrentamos a una realidad totalmente diferente. Y en esa realidad, pues Juan Pablo llega a estudiar a la universidad, a enfrentarse a un mundo que de pronto uno lo ve como una situación para la cual, si uno está preparado, pues gloria a Dios. Pero mientras estaba preparando este tema me ponía a pensar cómo uno reconoce que hay oposición en el mundo si cuando llega a la universidad se da cuenta de conceptos que son completamente opuestos a lo que uno está predicando. ¿Cómo fue ese acercamiento, Juan Pablo? Bueno, sí, de hecho, veníamos hablando mucho de la determinación, ¿cierto? Y en ese mismo aspecto, mis últimos años en el colegio, yo estudié en un colegio público, en el Francisco José de Caldas, y de hecho esos como últimos 2, 3 años, pues ya se venían presentando ciertos aspectos también que de una u otra manera sirvieron para prepararme también para la entrada a la universidad. Digamos, en ese colegio pues ya se empezaba a presentar mucho el tema de las drogas, del alcohol, de la salida, promiscuidad, etcétera, etcétera. Y de esa misma manera pues veníamos con este camino donde yo para esas épocas también ya estaba iniciando un proceso en la iglesia, donde yo pues me iba a meter directamente a un ministerio y bueno, a liderar digamos con un grupo de jóvenes también. Entonces pues llega también esa confrontación, ¿no? Esa dualidad del ser humano, en donde empiezas o a jalar para tal lado o a jalar para el otro, y es allí donde pues tenemos que tomar en cuenta todo pues, lo que nos rodea, ¿no? Entonces, digamos, tenemos la parte donde estamos en la iglesia, donde nos rodeamos de personas que están bajo nuestro mismo credo, pero también tenemos entonces el mundo, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos que, o sea, tomar la directriz de, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y de esa misma manera, pues, ¿a quién le estamos sirviendo, no? Porque no le podemos servir a dos señores, porque o le agradamos a uno y aborrecemos al otro, o de la misma manera, en el caso contrario. Pues fue así cuando yo, pues, directamente yo dije, bueno, si yo tomo esta decisión aquí, en el colegio, que tal vez no es el lugar más peligroso para un cristiano, por decirlo de esa manera, ¿qué va a pasar después? ¿Cierto? Entonces fue allí donde yo recordé muchas cosas que me habían enseñado y dije, pues si yo voy con esta determinación de la cual yo estoy hablando, diciendo que estoy con un credo, diciendo que yo creo en Cristo y en lo que Él hizo en mí, pues yo tengo que ser determinado, que mi sí sea sí o que mi no sea no, pero no puedo estar en la mitad. Claro. Y fue allí entonces pues tomé la decisión y de una u otra manera pues me preparé. Ya después la llegada a la universidad sí fue un poco más pesada, pero yo venía con eso en mente, ¿no? Yo ya venía pues diciendo, si esto me pasó en el colegio, en la universidad, pues tengo que estar preparado para muchas más cosas. Sin embargo, la realidad también es que yo tengo que saber muy, muy bien cuáles son mis fundamentos, ¿no? ¿Qué fundamentos estoy? Si muy, muy claramente, pues yo puedo tal vez hacer una retrospección y decir, bueno, yo estoy es por obligación porque mis papás me dijeron, no, cree o, no sé, ve a la iglesia, pues muy probablemente me va a costar mucho más. Pero entonces es ahí cuando viene pues también el tema de, o sea, la decisión siempre va a estar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para después? Porque sí, efectivamente, pues, no sé, el ateísmo, cosas como el gnosticismo incluso, que se presentan mucho en la universidad, pues siempre van a estar ahí presentes, pero entonces la cuestión es, ¿yo sé bien en lo que estoy creyendo? O sea, ¿sé y tengo claro quién es Cristo y qué es lo que hizo en mí? ¿O simplemente pues ha sido como ya una rutina? Entonces pues ese fue como al principio pues tuvimos como esa lucha.
interna, porque claramente pues vemos que todo está muy a la mano, pero pues obviamente yo soy el que toma la decisión al final. Claro. De eso se trata, de tener una identidad. Y yo pienso que esa identidad que yo consigo en Cristo, si yo la tengo bien cimentada, si yo tengo las raíces bien profundas, pues esa identidad no se va a perder independientemente del lugar en donde yo esté. Por eso, Juan Diego, ¿cómo fue en ese caso convivir con la diversidad sin perder la identidad? Bueno, pues igualmente yo desde el colegio pues también tuve que evidenciar muchos de estos temas desde mi grado 10º, 11 pues estuve como muy cerca de estos temas de pues no como tal tan densos como en la universidad, sino pues a una más baja escala, pero pues igual realmente lo que yo siempre pienso es, digamos, lo que me han enseñado mis papás. O sea, yo siempre he estado muy fiel a lo que yo he sido con mis papás, y de la manera en que yo me comporto con ellos, pues debo comportarme con los demás y así mismo. O sea, no puede ser que yo me comporte de una manera en la universidad y que de otra manera me comporte con mi familia, porque pues sería algo muy hipócrita de mi parte. Ha sido, pues sí, es bastante difícil, pero yo creo que pues como el tip para poder estar pues en los buenos caminos es el saber elegir uno con quien juntarse. Desde el colegio, pues realmente mis amistades pues no han sido muchas, pero creo que son amistades que, o sea, no son, por decirlo así, una persona cristiana, pero no son personas que me estén invitando a ir de fiesta, que me estén invitando a consumir drogas, tomar alcohol. Pues no han sido así, realmente han sido personas que como que comparten mis mismas aspiraciones, mis mismos deseos de salir adelante, de conseguir un trabajo, de terminar mi carrera universitaria. Entonces yo creo que es eso, el tema de saber con quién juntarse y con quién no. Adicional, pues porque pues las amistades a uno lo pueden llevar a muchas cosas. Eh, Porque pues el tema de estar mucho tiempo, digamos en mi caso, pues estoy casi que todo el día en la universidad, de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, pues comparto más tiempo con ellos que con otras personas. Entonces, al fin de cuentas, pues con quien más uno esté, a uno se van a pegar cosas de esas personas. Entonces, por ello es de saber elegir con quién juntarse, con quién compartir su tiempo, y ya pues ha sido difícil, pero pues no es imposible realmente. Claro, eso que Juan Diego está diciendo, pues es básicamente lo que muchas veces nos pasa, y es que con quien más paso tiempo, pues muchas veces estoy adoptando ese tipo de comportamientos precisamente porque paso más tiempo con los amigos de la universidad, con la gente del mundo. Si yo me la paso más con el Padre, pues me voy a parecer más al Padre. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos siempre pretendido hacer. Una relación cercana con Jesús me hace a mí verme como Jesús, identificarme como Él, hablar como Él, porque es que los discípulos del Señor se parecían a Jesús porque se la pasaban todo el tiempo con Él. Entonces uno muchas veces dice, haciendo como una especie de ejercicio mental, uno dice, yo me imagino que Pedro hablaba como Jesús, que Juan se recostaba en el hombro del maestro y adoptaba comportamientos similares. Incluso hasta el mismo Judas también tuvo ahí su cercanía con el maestro, aún a pesar de las circunstancias, pero uno ve que entre más tiempo yo pase con alguien, pues más me voy a parecer a esas personas. Llega el momento, Jairo, en donde uno dice, pues con mis hijos me la pasaba mucho tiempo. Ahora en la universidad, lo que Juan Diego decía, yo salgo a clase de 7 y llego hasta por la noche, y ya uno prácticamente no lo ve. Y voy a poner otro ejemplo, es que yo tengo un niño de 5 años, y pues con mi hijo, pues yo me la paso todo el tiempo, que es diferente cuando uno está con un niño chiquito, pero cuando va creciendo, pues uno, él va teniendo más amigos, él va compartiendo con más personas, y mi hijo me dijo, él está en transición, y me dijo, papi, ya prácticamente el año entrante es mi grado. Y yo, wow, o sea, ya mi hijo se va a graduar de transición para pasar a primero, y para mí es un cambio. Porque leyendo las noticias me entero de que un niño cuando entra a los 7 años ya le dan su tarjeta de identidad. Yo digo, mi chiquito se me creció, o sea, ya va a tener tarjeta de identidad. Y eso es una nueva etapa, porque esa identidad va desde los 7 hasta los 18 cuando tiene su cédula. Entonces es otra etapa, pasar de niño a jovencito. En el caso, Jairo, de cómo ellos ya también cambian esa identidad, cómo hacer para que mantengan su vida de oración, una vida devocional, una vida espiritual, a pesar de las muchas
y atractivas actividades que ofrece el mundo universitario? Juan Manuel, básicamente, digamos, nosotros, digamos, en esa etapa que están ellos de la universidad, ¿sí? Que casi no nos vemos por la noche, ¿sí? O a la madrugada cuando salen y hablamos ciertos temas en esos tiempos cortos. En lo que nosotros debemos descansar, Juan Manuel, es que nosotros le dimos a conocer que nosotros debemos regirnos y tratar de no ofender a Dios, de seguir sus lineamientos. Nosotros como padres llegamos hasta cierta etapa, digamos antes hasta el bachillerato y primeros semestres, nosotros hemos sido una familia muy unida, o sea, vamos a todos los paseos, a la casa de descanso, vamos a las reuniones, vamos a la iglesia, siempre, ¿sí? Y siempre todo el carro era lleno porque siempre para donde salíamos era así. Ya después de ciertos semestres para arriba, ya cada uno, entonces ellos también tienen sus trabajos, ya trabajan. Claro. Entonces son ya muy poquitos los espacios que tenemos para compartir de esa manera. Digamos que ahorita el que nos queda, el pequeño que es de 13 años, pues él sí va con nosotros para todo lado, Claro. como le pasa a Juan Manuel. Claro. Entonces, Juan Manuel, o sea, lo que nosotros, en lo que podemos descansar es uno, no soltarlos de la oración, de estar en nuestras oraciones, de encomendarlos, cuando nos hablamos, nos despedimos, yo siempre los encomiendo al ángel del Señor, que los guarde, los cuide, ¿sí? Porque él tiene que ser un escudo y adarga alrededor de ellos. Claro, así es. Y descansamos en que, y nosotros, digamos, en ciertos momentos lo hablamos, le dijimos, listo, ustedes van a estar ya un poco más alejados de nosotros, pero acuérdense que no es a nosotros al que nos van a llegar a fallar, a papá y mamá, sino van a fallarle a Dios. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a tener, digamos, como ese descanso, esa confianza, que ellos tengan en su mente, ¿sí? De que es a Dios, a Él es al que tienen que ser, y entonces como dice cada uno de ellos, escoge con quién andar. Realmente, Juan Manuel, yo le digo acá, ellos tienen muy pocos amigos. Yo, como padre, mi hijo que está acá, yo creo que no me caben acá los amigos que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no me alimenta me contamina, entonces yo tengo que evitar lo que me contamina. Y pues ellos lo han dicho, tratamos de ubicar a esas personas que realmente no me vayan a contaminar. Así no sea creyente, no sea cristiano, pero que no me va a contaminar. Claro. ¿Sí? Porque es complicado encontrar en la universidad que encontremos, mire, si es cristiano, es creyente y podemos ser amigos. Son muy pocos realmente, ¿sí? Son muy pocos. Entonces, esa es, digamos, como la manera que nosotros lo hemos asumido y podemos descansar. ¿Para qué? Para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea en nosotros. Y si no, a toda hora va a ser una angustia. Nosotros estamos pendientes, ¿cómo te fue? ¿Ya llegaste? ¿Sí? Claro. Pero ya, digamos, ellos tienen esa alerta como la tenemos nosotros con nuestro Padre. Y nosotros sabemos qué es bueno, qué es malo, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, ¿sí? Entonces, eso fue lo que nosotros le transmitimos a ellos para que pudieran, digamos, lograr solventar todo eso y que se les va a seguir presentando en el transcurso de sus vidas. Claro, Juan Pablo, en el caso, por ejemplo, de tener una vida devocional, una vida de oración, una vida espiritual, ante la falta de tiempo, porque un universitario no tiene tiempo de nada. Por lo general, si trabaja y estudia, menos. Pero por lo general, los trabajos, los compromisos universitarios. De hecho, para poder sacar adelante este programa, conversé prácticamente con 10 personas, 10 universitarios, y todo el tiempo, o preciso, estamos en semana de parciales. O sea, estamos en un tiempo en donde ya viene la semana de receso, no se puede, estamos colgados, tenemos mucho trabajo, no se logra, no se puede, es que es difícil. Y ahí uno se pone a pensar, si ante tantos obstáculos con respecto al tiempo que se están presentando, ¿cómo será entonces sacar tiempo para tener una vida de oración? En este caso, ¿cómo es eso? Bueno, pues precisamente con ese mismo argumento también, pues con mis amigos, mis compañeros, alguna vez hablamos, y bueno, entra mucho el juego de lo que es la identidad, ¿cierto? Cuando somos cristianos, nosotros empezamos también a adquirir unas ciertas responsabilidades que
sí o sí se tiene que volver algo nuestro, sí, algo de nuestro diario vivir. En ese mismo aspecto, yo me atrevería a decir que realmente no es la falta de tiempo, sino es la falta de compromiso. Sé, entiendo, digamos, mi hermano está también en ese aspecto, en donde tiene que salir, o sea, desplazarse mucho tiempo, tiene que levantarse muy temprano, salir trabajo muy de noche. Pero entonces fue ahí donde yo generé en mí una identidad que fue un poco explosiva al principio. De hecho, mis compañeros me decían que yo parecía como Juan y Jacob. Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Y adquirí esa identidad de una manera muy agradable para mí. Y de hecho, pues en mi vida también laboral y todo, yo me desempeño como el hijo del trueno, ¿sí? Son of Thunder. Básicamente ha sido como esa identidad que yo he adquirido y todos los trabajos que he hecho, digamos, en la universidad han sido a partir de la palabra, ¿sí? Nunca he aceptado de todos modos hacer un trabajo que no me permita llevar eso de la palabra allí. Y en ese mismo aspecto, pues bueno, organizando mi vida, organizando las cosas que he tenido que hacer, yo he tenido que ser también radical conmigo mismo, no solamente con los demás, porque muchas veces pasa eso, que nosotros somos, bueno, como muy radicales con los de afuera, pero con nosotros un poco blanditos y realmente eso es lo que yo pues aconsejo mucho. O sea, tenemos que juzgarnos de esa misma manera en donde, listo, yo voy a hacer esto para los hombres, levantarme temprano, pues entonces para Cristo lo voy a hacer aún mejor. Entonces, directamente, pues bueno, levantarse tal vez un poco antes, mirar de qué otras opciones tenemos, porque así básicamente fue nuestros principios. Y básicamente en la universidad también me he desempeñado de la misma manera. Entonces, yo no voy a hacer algo para los hombres que no vaya a ser mejor para Dios. Es básicamente como rijo mi vida desde hace mucho tiempo. Y pues precisamente por eso fue que nació Son of Thunder, etcétera, etcétera. Pero es lo que yo aconsejo, digamos, muchas veces nosotros como jóvenes le tenemos miedo tal vez a adquirir responsabilidades. Pero yo aconsejo de hecho todo lo contrario, o sea, metámonos mucho más de lleno en la iglesia, a los ministerios, tener esta cabeza llena del conocimiento de Cristo es lo que nos va a poder permitir pues llevar todos los pensamientos, todo lo que está alrededor nuestro, pues bajo el orden que tiene que estar con la palabra de Dios. Claro, es que mientras más sumergido estoy, pues mucho mejor, sobre todo porque se trata de que si yo me meto como en el libro de Ezequiel, que el agua me llega hasta los tobillos, pues digamos que no pasa nada, ¿no? Ahí no estoy haciendo nada. Si me meto un poquito más adentro, pues entre más me sumerja, mucho más voy a estar, pero llega el momento en donde ya no puedo cruzar al otro lado sino a nado, porque ya no hay opción. Ya me sumergió completamente el Espíritu de Dios y ya eso es totalmente distinto. En este caso, para Juan Diego, el otro hijo del trueno, el otro Boanerges que está también ahí, uno se da cuenta efectivamente que cómo se logra, Juan Diego, dar testimonio de fe en público estando en una situación en donde la mayoría de los compañeros, por no decir todos, no profesan ninguna fe. Pues realmente es más que todo en la manera en que nosotros con nuestras acciones, con nuestras maneras de ser, pues demostramos quién somos realmente, porque pues una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Entonces pues yo creo que, digamos, como dijo mi hermano, pues a mí mi tiempo es muy corto realmente. Yo estudio desde muy temprano y salgo a trabajar desde muy tarde, pero pues yo realmente nunca he dejado a un lado la manera en que yo soy, o sea, yo a todo el mundo me muestro cómo soy realmente y asimismo pues puedo dar testimonio de Dios, de las cosas que él ha hecho en nuestra familia, de la manera en que yo me comporto con mis compañeros, de la manera en que yo busco ayudarles, que yo busco cómo ser siempre lo mejor de mí para los demás. Yo soy así, yo busco siempre ayudar a los demás, por más de que, digamos, yo tenga diversas situaciones en mi vida, que yo tenga diversas cosas que hacer, pues yo realmente busco siempre es como profesar lo que yo creo, lo que yo soy por medio de mis acciones. Claro, ahí entonces me doy cuenta de algo bien interesante, Juan Pablo, y es que cuando uno entra a un mundo completamente nuevo como es la universidad, pues hay una dicotomía entre el conocimiento y la ciencia. Como que uno empieza a ver una cantidad de cosas que son, que hacen parte pues de la realidad, pero que le pueden a uno derribar sus cimientos. Y si uno no tiene un muy buen conocimiento de quién es Jesús, de quiénes son sus bases y su fundamento, pues fácilmente patina. ¿Cómo fue enfrentarse de pronto a una situación como esta, en donde uno tiene pues sus creencias espirituales, donde uno tiene su fe,
uno no tiene todas las respuestas porque siempre uno dice, no, pues cuando esté en la presencia de Dios yo le pregunto y que Él me responda. Pero hay momentos donde uno dice, mire, mis compañeros me van a preguntar, me van a decir, me van a bombardear con preguntas que tal vez yo a veces hasta no tenga ni siquiera la respuesta. Pero ¿cómo hacer que mis cimientos no se vengan al piso? Sí, de hecho eso es un tema muy, muy importante del que tocas. Como les estaba comentando, yo adquirí la identidad del Hijo del Trueno y en ese mismo trayecto de vida también empezaron a surgir ese tipo de cuestiones, ¿no? Ese tipo de debates. Entonces salía la persona diciendo, no, pero es que ustedes los cristianos tienen ese Dios de los huecos. Donde no se explica algo es Dios que obra de tal manera y es muy misteriosa y ya. Entonces es ahí donde uno se empieza a sentir muy atacado, muy como preocupado también. Porque para nosotros a veces es muy complicado aceptar ese tipo de preguntas, ¿cierto? O sea, es como, bueno, mi fe tal vez estaba aquí, pero me hicieron una pregunta que me hace sentir incómodo y me hace sentir muy fuera de lugar. Pues fue entonces, también cuando conocí a mi pareja, y desde allí siempre ha surgido como esa idea de formar como un ministerio también nuestro. En ese mismo trayecto de vida nosotros pues empezamos como a formar un pequeño ministerio que se llama Confiar en Dios. Y ahí abordábamos muchos temas donde se tocaba mucho la apologética. Entonces es algo que sí o sí nosotros como jóvenes tenemos que empezar también a comprender y aceptar. Esas preguntas van a estar en la sociedad todo el tiempo, pero nosotros también como cristianos podemos prepararnos. O sea, es cuestión de nosotros que aprendamos pues muy bien de la palabra, que estemos mucho tiempo sumergidos en ella, o sea, en oración. O sea, tiene que estar constante. No solamente digamos que lo tomemos como una rutina en donde yo me levanto y tal vez me arrodillo y estoy el 10% del día y ya, ¿sí? Sino que realmente tenemos que hacer ese esfuerzo por todo el tiempo estar meditando en la palabra de Dios. Lo mismo, pues, estar ahondando esas preguntas. De hecho, ahorita el conocimiento está al alcance de todos. Las redes sociales las podemos también usar para la gloria de Dios y buscar de ahí, digamos, está God Science, que es un canal que habla mucho de apologética. Fue básicamente desde ahí donde empezamos a aprender. Después, pues en la misma iglesia ya empezamos a tocar como esos temas de apologética, se hacían como días donde íbamos a debatir. Y de la misma manera, pues con mis compañeros, yo empecé mucho a debatir y muchas veces, pues sí, no tenía la respuesta, pero no por eso yo iba a dejar que eso aplacara mi fe. Y es por eso que hago mucho la invitación a que aceptemos también esas preguntas. No de la manera en la que nos va a hacer dudar de nuestra fe, sino la manera en la que podemos nosotros impulsarnos a ahondar mucho más en la palabra y a buscar de qué manera nosotros le podemos dar la explicación, porque yo soy un fiel creyente de que la palabra sí tiene la respuesta para todo. Claro. Entonces, de esa misma manera, pues digamos que la invitación es a que, pues mucho la apologética, mucho la palabra de Dios, mucho meditar esa palabra. Y la oración, nunca soltarse de la oración. Básicamente, si yo estoy en contacto con mi Padre todo el tiempo, pues Él también va a estar en contacto conmigo todo el tiempo. Claro, eso es lo que pasa precisamente, Juan Diego, cuando hablamos específicamente de cómo descubrir a Dios más allá de la iglesia, cómo descubrir a Dios más allá del simple hecho de que yo tengo mi comunión a diario, de que yo leo, de que yo hago mis estudios, de que yo tengo mis tiempos, pero ¿cómo hago para yo descubrir a Dios aún a pesar de que estoy viviendo en un mundo en donde me están mostrando una cantidad de cosas? ¿Cómo logras eso? Pues yo siempre he pensado que la comunión con Dios es algo muy de cada uno, o sea, digamos, es ver a Dios en todo lo que se nos presenta, es ver como tal a Dios en cada oportunidad que tenemos de hacer algo en nuestra vida. Es como descubrir que Dios no solo está en una iglesia, por decirlo así, sino que Dios está en cada uno de nosotros, Dios está en todas las cosas que nosotros hacemos, en todas las oportunidades que tenemos de ayudar a alguien. Yo descubrí mucho eso, digamos, también el tema de trabajar y estudiar, pues a uno le ha hecho coger mucho carácter y decir que está bien y que no está mal y que está mal. Asimismo, pues podemos decir esto es de Dios, esto no es de Dios, y es como ya dije, o sea, darnos cuenta de que Dios está en todo lo que podemos hacer. Dios no solo está en ir un domingo a una iglesia, sino en todos los días hacer las cosas para Él y para dar ejemplo nuestro sobre Él. Claro, Jairo, ahí llegamos a un punto para ya estar terminando este segundo segmento y es en donde nos encontramos con
¿cómo uno puede darse cuenta de que efectivamente está haciendo bien la tarea? Si en este momento seguramente muchos papás nos están escuchando, nos están viendo y dicen, el que mi hijo entró a la universidad fue el fin de su vida espiritual. Y un momento en donde él tal vez estaba muy cimentado, lo tenía cerquita, íbamos a la iglesia, teníamos amistad, éramos muy cercanos, muy, muy amigos, y entró en la universidad y hasta ahí llegó. Seguramente el papá puede estar diciendo, no, yo cometí el error de haberlo metido a la universidad y tristemente eso le dañó su fe. En este caso, pues bueno, gloria a Dios no ha sucedido con ustedes, pero la realidad para muchos padres es que hoy están viviendo una situación en donde sus hijos no volvieron a la iglesia, aún a pesar de estar viviendo tal vez su sueño de ser profesionales. Enfrentemos esa situación y hablemosle tal vez a los papás que tal vez están viviendo una realidad bastante delicada porque ya sus hijos ni siquiera quieren ir a la iglesia. Sí, Juan Manuel, eso se escucha en muchos casos conocidos. Algo que no es muy lejano de todos, Juan Manuel, cuando estuvo el tema de la pandemia, en las mismas congregaciones, se presenta ese mismo tipo de situación, ¿sí? Muchos no volvieron, muchos ya no se congregaron, se volvieron al mundo. Algo muy similar suele suceder en algunos casos. Yo, Juan Manuel, lo que hago o lo que he hecho siempre es, y es algo que Satanás siempre ha utilizado para dañar y destruir, que nosotros nos vanagloriemos, ¿sí? De que porque yo conocí a Dios, soy cristiano, porque mis hijos son cristianos, porque los hemos llevado, no les va a pasar. Y eso es el gran error de muchos. Cuando yo veo alguna situación, sea la que sea, que se le presenta a alguien, interiormente en mi oración, yo le digo en ese momento, Padre, ten misericordia de mi casa. ¿Por qué le digo yo eso a él? Porque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero es que el mundo es lo que nos golpea todos los días, en todo momento, ¿sí? Porque estamos ahí. Entonces, es importante que nosotros como padres reflexionemos en esa parte de cómo es que nosotros lo hemos hecho. Si lo hemos hecho pues como en esa vanagloria y esa cosa, y ahora soy hijo de Dios, ¿sí? Soy hijo del Creador. Sino hay que decir, yo sigo siendo un redimido y que por su misericordia pues estoy aquí y he sido el hijo pródigo y no me quito eso de la cabeza, aunque sé que, y ese es mi lema y si en la casa lo saben, yo me declaro, yo soy un hijo de papi. ¿Cómo es el hijo de papi? Pues mis problemas me los resuelve mi papá, mi economía me la resuelve mi papá, todo es mi papá, la salud, todo mi papá. Entonces ese es mi eslogan, yo soy un hijo de papi, ¿sí? Y en eso, digamos, es que nosotros cubramos mucho en oración. Mira qué pasa, Juan Manuel, y hoy en día la situación es más complicada. O sea, para que nosotros mantengamos, digamos, un buen nivel económico, poder pagar 2 estudios de 3 personas, ¿sí? Eso es un dinero bastante significativo. Claro. Pero que a todos que nos toca hacer, pues hacer varias cosas, no solamente una, ¿sí? Nos dedicamos y hacemos varias cosas y como dicen por ahí, canastico de voz por aquí, canastico de voz por allí, ¿sí? De manera que si falta el uno, no falta en el otro, ¿sí? Claro. Pero en ese afán de que nosotros tengamos que hacer cosas, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos nuestra oración. Yo siempre les digo en la casa, o sea, yo no he sido el mejor ejemplo, ¿sí? Pero desde que yo soy muy radical. Yo por eso casi que no, la familia ya ni a reuniones nos invitan. Sí, eso pasa. Sí, porque nosotros antes íbamos, ahora ya... Y ve, esa foto dónde fue, no me invitaron. Sí, a mí me pasa. Porque también. todos nosotros lo asociamos a eso, ¿sí? Claro. A la palabra de Dios, a honrar a Dios, a obedecerlo, ¿sí? Que es lo que a veces nos cuesta, cuestionamos, pero ¿por qué? Pero si nosotros buscamos a Dios, lo amamos a Dios, absolutamente todas las cosas nos son para bien.
Entonces es cubrir eso en oración, o sea, vuelvo hoy aquí en vivo, le digo a ustedes, doy gracias a Dios por su misericordia, ¿sí? Porque nos ha mantenido y ha mantenido a nuestros hijos. No ha sido fácil, ¿sí? No es que todo, ay, esto es todo bonito, no, es complicado llevarlo así, hay situaciones que se presentan en familia, pero a la final prima eso. Seguir a Dios, buscar a Dios, obedecerlo, no cuestionarlo nunca jamás por absolutamente cualquier situación que se nos presente y no van a gloriarnos de que ya somos salvos, conocimos la fe verdadera, entonces ahora no. Mira, el maligno no busca a los del mundo, porque desafortunadamente y con lástima lo decimos, él ya sabe para dónde los lleva, claro. ¿Sí? Pero aquellos que confesamos una fe, que lo tratamos de seguir, de agradar, ahí es donde Satanás viene a hacer, a buscar. Pero resistid a Satanás y él huirá de vosotros. ¿Sí? O sea, hay que cimentarnos mucho en la palabra, claro, y pedirle misericordia todos los días. No, ya yo soy salvo por gracia, no. Pida misericordia para que siempre el maligno esté, y si llega, sepamos sortear eso, ¿sí? Para no caer y no permitir, así como lo han expuesto nuestros hijos, claro, no permitir que nada de eso nos, oye, venga esto tan chévere, ¿no? Y no, para que haya como esa fortaleza, y es en el espíritu, hermano. Claro. Seguramente muchos de los oyentes estarán diciendo, uy, no, pues la familia perfecta, como la familia Ingalls, no, todo perfecto, todo bonito. No. Y seguramente, bueno, es que los oyentes también pueden decir, no, es que mi papá ni siquiera me ayudó a mí para entrar a la universidad, me tocó a mí solo. O sea, yo me tuve que formar a pulso y me formé enfrentando la vida, saliéndome de estudiar, buscando dinero, trabajando en cosas bien duras. Pude conseguir un dinero y ahorita, después de viejo, le pude pagar a mis hijos la universidad. Y todo el tiempo le echan cara que no estudió, que no pudo, que fue por ustedes, que me tocó dejar de estudiar, pero les puedo pagar la universidad, así que yo veré, usted me rinde, usted esto. Y comienzan a echarle en cara como que el que les estén dando la universidad. Y digamos, hago un ejemplo de un comentario que tuve con mi hijo hace un par de días, y es que en el jardín le preguntaron, en esas conversaciones de profesores y de hijos, le preguntaron, ¿y tu papá qué hace? Y pues mi hijo dice, no, mi papá habla. Y para él el papá hablaba, o sea, esa es la profesión, pero él nunca dijo, no, es que mi papá hace esto, hace aquello, hace lo otro, sino no, mi papá habla. Y cuando le pregunta a la profesora, le dice la teacher, ven, pero ¿cómo así que habla? No, es que él se sienta y habla y habla y habla. Y esa era como una de esas cosas que yo digo, pues mi hijo tiene poquita edad, él tal vez me ha visto a mí predicando, me ha visto hablando, me ha visto aquí predicando en la emisora, me ha visto haciendo pues todo lo que hacemos a diario, pero la realidad de lo que él puede ver es una realidad de su edad, ¿sí? Que es condicionada a la edad que tiene. Pero en este caso, en una realidad como la de Juan Pablo y Juan Diego, que ya son grandes, que ya tienen pues una carrera universitaria adelantada. Juan Pablo va en 9º de diseño gráfico, Juan Diego está estudiando cultura física y también pues va en 6º, entonces uno se da cuenta de que ya llevan prácticamente uno más de la mitad, el otro ya casi está terminando, entonces su realidad es otra. Y en este caso pues ver cómo de pronto el papá se esfuerza, el papá hace todo lo que hace para poder sacar adelante, cómo es, digamos, esa relación en donde yo puedo decir, no solamente voy a honrar a mi Padre Celestial, sino también tengo que honrar a padre y madre, porque ese es el mandamiento que está en Efesios capítulo 6. ¿Cómo Juan Pablo, cómo Juan Diego, que ya va esa pregunta para él también, cómo se logra a través de lo que yo hago, a través de lo que yo profeso, a través de mi fe, seguir honrando a Dios, pero también honrando a mi papá terrenal? Sí, esa pues es una cuestión también muy, muy importante que lastimosamente no todo el tiempo la tenemos presente, ¿cierto? O sea, muchas veces nosotros, pues, como jóvenes, andamos también la vida sin tomar en cuenta el esfuerzo que hace, pues, nuestros papás. A pesar de eso, nosotros, pues, o sea, tal vez hablamos más del cambio, pero realmente
hubo muchas situaciones en las que nosotros también nos cuestionábamos mucho si realmente estábamos haciendo lo correcto. En este caso, digamos, en la universidad, pues muchas veces se presentó la situación también de cómo, digamos, retroceder en ese mismo aspecto. Y fue entonces cuando, pues gracias a Dios, se nos presentan pruebas, gracias a Dios por las pruebas, Claro. que empezamos a recordar todo el trayecto, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pasado. Y es allí donde nosotros podemos empezar a pensar, bueno, tal vez honrar a padre y madre no está solamente en las notas, porque muchas veces pensamos en que sí, tal vez yo cumplo con pasar las materias, cumplo con tener todos los créditos aprobados y ya, básicamente con eso yo estaría honrando a padre y madre, pero realmente no. O sea, hace parte, obviamente No es del importante, pero exactamente no es todo. Y es allí donde nosotros también empezamos ese mismo trayecto. ¿Cómo yo puedo honrar a mi padre? ¿Cómo yo puedo honrar a mi madre? ¿Cómo puedo yo también permanecer honrando a mi Padre Celestial? Claro. Y es una cuestión pues muy, muy, muy profunda, digamos, en este mismo aspecto, hablando ya personalmente. Yo puedo decir que todas las cosas que pasamos, que fuesen pues realmente muy, muy impactantes, de hecho pues puede ser la misma realidad que están viviendo muchas personas que nos están escuchando ahorita. Digamos, yo no era el hijo ejemplar tampoco. Lastimosamente pues también hubo situaciones en donde yo me levanté contra mis padres, de una manera en la que yo tal vez estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero era yo actuando bajo mis propias directrices, ¿sí? Y cuando yo empecé a cuestionarme quién era yo, cuando yo empecé a realmente ver si lo que yo estaba haciendo era algo correcto, pues fue que me di cuenta que necesitaba yo mismo ponerme a mí bajo el fuego consumidor de Cristo y poner todo a prueba. O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que yo hablaba? ¿Qué era lo que yo decía? ¿Qué era lo que yo escuchaba? ¿Qué era lo que yo leía? Porque pues me gusta mucho leer, pero no toda la lectura realmente nos va a hacer... Uh-huh. O sea, la misma palabra lo dice, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y así mismo fue que yo entonces comprendí que mi vida, mis actos, la manera en la que yo hablo, la manera en la que me dirijo con los demás, es también una manera en la que yo voy a estar honrando a mis padres. Digamos, ellos como padres siempre van a querer lo mejor. Y a pesar de que muchas veces pues lo mejor no es lo más conveniente, digamos la misma palabra, la madre de ciertos discípulos, se me escapa el nombre, decía, Señor, pero tú los puedes permitir que se sienten a tu lado. La madre está buscando específicamente lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero pues realmente si yo quería estar al lado de Cristo, pues tenía que también pasar por la misma situación que Cristo. Entonces, de esa misma forma, yo pues puse todo bajo el fuego consumidor de Cristo y pasé por lo más bajo. O sea, realmente me echaron también del ministerio. Me sentaron, que es lo que dicen en el ministerio. La disciplina, exactamente. Y es allí donde uno aprende. Claro. O sea, sin esa disciplina, sin estas pruebas, pues yo realmente no hubiera estado aquí, yo no hubiese sido capaz de poder decir, no, es que ahora tengo una determinación, ahora tengo una identidad, sino que realmente tal vez hubiese estado por fuera sin estas pruebas. Entonces, básicamente es entender que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago tiene una consecuencia, tiene una razón y no puede ser hecha solo porque sí. Claro. Que de una u otra manera la prueba también a uno lo perfecciona y finalmente pues creo que ese es un aspecto bien importante que voy a volver con Juan Diego cuando vengamos de esta canción, porque ya estamos en el tramo final de Hombres sin Excusas y comenzaremos entonces con el concepto de Juan Diego, que nos va a estar contando cómo puede honrar entonces a papá y mamá más allá del simple hecho de sacar buenas notas. Ya volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Hombres sin Excusas. Ya volvimos, Hombres sin Excusas continúa su camino y ya estamos en el tramo final y vamos a comenzar en lo que quedamos antes de irnos a la pausa musical, hablando con Juan Diego de cómo uno puede darse cuenta de que efectivamente a través de el honrar a papá y mamá muchas veces nosotros ponemos unos estándares que de verdad más allá del simple hecho de que yo me porto bien cuando mi papá está, yo me porto bien aquí en la casa, yo me porto bien cuando él me ve. Si yo voy a la iglesia y pues estoy con ellos, yo cierro los ojos y hasta levanto las manos y oro.
Y yo recuerdo que muchas personas decían, no, yo a veces hacía un devocional y era copiar ahí cualquier cosa para que mi papá viera que estaba haciendo un devocional, pero no tenía una genuina comunión con Dios. Ahí es en donde tal vez Juan Diego uno muchas veces dice, pues ya estoy en un poco más de libertad, ya como que salgo más, estoy más libre, tengo más tiempo. ¿Cómo se sigue honrando entonces a papá y a mamá, más allá del simple hecho de que yo tengo que honrar a padre y madre toda la vida para que me vaya bien en la tierra? Pero pues obviamente en este caso uno dice, yo honro al Señor porque es que yo me consagré, pero yo también quiero honrar en esa relación vertical a mis padres. Sí, pues realmente yo en este tiempo he aprendido a ver a mis papás más que como un padre, como un amigo, sino en el poder confiar en ellos en todos los ámbitos de mi vida, en el poder charlar con ellos de todo lo que me sucede. Eso realmente creo que es muy importante a la hora de cómo tener una buena comunión con ellos, una buena relación, pues para así honrarlos, para así entenderlos también, que pues debemos nosotros como hijos entender a nuestros padres, entender que todo lo que ellos hacen no lo hacen solo por molestarnos, por regañarnos, porque pues realmente no es así. Ellos realmente, como pues ya se ha dicho, pues ellos quieren siempre lo mejor para nosotros, aunque para muchas veces para nosotros pues no sea lo mejor, pues realmente ellos son los que saben más, porque pues realmente pues ellos son los de la experiencia, ellos son los que han vivido más vida que nosotros, entonces ellos todas las cosas que nos las dicen es por algo. Eso pues realmente lo aprendí mucho en este tiempo que pues de universidad, de que empezaba a trabajar, pues me he dado cuenta que también, digamos, en mi trabajo, pues yo tengo mucha gente, yo estoy a cargo de gente, yo también estoy como en la obligación de decirle a tal persona haga bien las tareas, haga las maneras de tal cosa. Entonces, pues también me ha hecho mucho entender a mis papás de lo que es el respeto hacia ellos, el respeto hacia cómo tratar la gente, el respeto de cómo hablar hacia las demás personas. Creo que no solo trata de ser una buena persona, pues sí, digamos, con las notas, respondiendo en la universidad, en el trabajo, sino en la manera en que nos comunicamos con nuestros padres, debido a que pues ellos muchas veces solo quieren escucharnos, solo quieren estar como más como un amigo para nosotros que como una persona que solo nos regaña, porque pues realmente no es así. Adicional, pues creo que lo que ya dije anteriormente, nosotros debemos comportarnos de la misma manera en todos lados, porque pues es nuestra esencia, es nuestra manera de ser. Y pues yo creo que una manera de no honrar a nuestros padres es comportarnos de una manera, digamos, en la universidad, en la casa, que la universidad pues sea una persona grosera, que sea una persona maldiciente y que en la casa pues sea otro tipo de persona, pues realmente creo que eso es una manera de no honrar a nuestros padres. Y pues no veamos las cosas como de que debemos honrarlos solo para que nos vaya bien, porque pues no creo que esa sea pues la manera de ser, sino que nosotros debemos honrarlos porque los amamos. Al momento en que nosotros amamos a alguien, lo respetamos. Entonces, pues yo creo que es eso, que también va a ser como nuestra relación con ellos en el amor, en el saber que todo lo que ellos hacen lo hacen es por el bien de nosotros. Claro, muchas veces cuando se cometen este tipo de errores, Jairo, uno se da cuenta de que lo que decía ahorita Juan Pablo de haber tenido una situación difícil, haber atravesado un momento duro donde tal vez pues como que no cumplió las expectativas de lo que en aquel entonces se estaba viviendo y que fue restaurado. Hay un arte japonés que se llama el kintsugi y ese arte japonés consiste en aquellas vasijas que se rompen en pedazos, son restauradas por artesanos japoneses con oro. Y lo que hacen es que toman esas vasijas y en los lugares en donde estaba fracturado le ponen oro y las logran restaurar de una manera que quedan perfectas. Pero la particularidad es que si la vasija tenía un valor, cuando son restauradas con oro, son muchísimo más valiosas. Y eso por lo general sucede cuando un hijo es restaurado a través de una situación dura en donde reconoce la situación que vivió, donde se quebranta, donde el mismo Señor lo ha quebrantado, donde a través de la situación de haber tal vez decepcionado al papá, a la mamá, a los hermanos, y por qué no decirlo, pues claro, al Señor, vuelve como el hijo pródigo de pronto a decir, Señor, yo la verdad despilfarré todo lo que tenía, o sea, me tiré toda la herencia y hoy vuelvo a ti arrepentido, tal vez estoy mucho más sucio que lo que me fui, yo extrañaba la casa de mi padre, extrañaba todo lo que antes tenía, la comunión con Dios, el abrazo de un papá que aún a pesar de que
no era perfecto, me amaba, me abrazaba, me decía cuánto me amaba. Y ahora, a través de mi pecado, de pronto ya como que me mira de lejos, no se me acerca, no soy amigo, no soy digno. Y el papá lo ve en la suciedad en la que venía y sin importar lo abraza. Y ese abrazo tal vez es el abrazo que restaura. Eso es como descubrir el valor de una vasija rota a través del oro, que finalmente es la demostración efectiva de que Dios a través de su sangre nos ha limpiado, nos ha a nosotros dado un estatus, un lugar de hijos, nos ha puesto en un lugar de honra, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y eso es una clara demostración de que uno puede decir, sin importar, Jairo, la situación que ellos hayan vivido, no importa, siguen siendo mis hijos. ¿Cómo fue esa situación? Pues Juan Manuel hace un momento decía, no, la gente dirá, esto es perfecto. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, digamos, las cosas bonitas de las situaciones que tuvimos malas, claro. ¿Sí? O sea, porque hemos vivido muchas situaciones, ¿sí? Pero para la gloria y honra de Dios ha sucedido lo que su merced ahorita está explicando. Ese arte que de esos pedazos, esos quebranto que quedó, ¿sí? Dios es ese artesano que hizo esa joya, que era algo como tan, de pronto por su antigüedad era valiosa, pero era hecha de barro. Pero con toda esa reparación que la hizo como hace el artesano con oro, pues ahora es mucho más valiosa. Así ha sucedido en nosotros. Nosotros hemos pasado diferentes situaciones, ¿sí? En nuestra vida familiar, aún ya caminando con Cristo, ¿sí? Porque se nos presentan situaciones, pero para gloria y honra de Dios, Él ha venido haciendo esa tarea de armar nuevamente esa vasija con esos ornamentos y esos materiales que lo hacen todavía mucho más valiosos de como era antes. Y yo he aprendido, en especial como padre, porque Juanpa está acá, y yo alguna vez en una situación de esas, yo fui como ese orgullo y dije que te perdone Dios porque yo a ti no te perdono, ¿sí? Claro. Y lo hice muy mal, ¿sí? Hoy en día entiendo que si yo quiero que Dios nos perdone y nos lleve ante las diferentes situaciones, pues así mismo nosotros tenemos que hacer a nivel de la familia, ¿sí? Y así recibir, porque nosotros sabemos que para el que ama a Dios todas las cosas no son para bien. Se presentó esa situación, de pronto tenía que ser y así lo asumimos, tenía que pasar, porque si no, no hay ese cambio, ¿sí? No hay esa nueva forja que hace mucho más valioso eso que había antes. Y eso es, digamos, lo que nosotros en nuestra vida cristiana venimos todos los días aprendiendo mucho más para podernos acercar más al Padre en cuanto a qué, a esa similitud, que nos miremos, como dice la palabra, en el espejo y veamos a Cristo, ¿sí? Que nos es complicado pues porque vivimos en un mundo que nos ataca, que nos acecha, ¿sí? Pero ahí de la mano de Dios pues vemos esos resultados que no ha permitido que nuestros hijos se desvíen y si se han pasado algunas situaciones, sigan ahí cimentados y el Espíritu venga y les dé ese discernimiento de decir, esto estuvo mal, vamos a corregir, nunca más debe volver a pasar. Claro. El tema es mi padre, mi hijo. Y Juan Pablo, ¿cómo es esa relación de amistad ahora con papá? De hecho, ahorita es mucho mejor incluso que cuando era pequeño. Porque ahorita comprendo muchas más cosas, ¿sí? Digamos, el hecho también de entender cuál es el papel de un padre frente a un hijo no se comprende directamente cuando eres un niño, sino ya cuando empiezas a crecer y empiezas también a adquirir ciertas responsabilidades. Obviamente, pues ahí, entre todas las situaciones, pues yo puedo siempre, y de hecho es lo que siempre les he dicho, es, yo les agradezco también por todo, porque tanto lo bueno como lo malo, de todo he podido aprender, de todo he estado ya entendiendo el porqué,
Y ahora mismo yo puedo decir que si voy a hablar con mi papá, pues es ahora sí, digamos que una relación un poco más directa. ¿M? Digamos, es como también si se hubiese roto ese velo entre nosotros también. ¿M? Y ahora ya no tengo que hacer ningún ritual, no tengo que esperar ganarme tal vez el apoyo de mi papá, sino que ahora sí puedo ir directamente y hablarle. Es como, no sé, es como una especie de simbolismo de también la vida con Cristo. El pecado nos alejaba y ponía ese velo, pero entonces llega Cristo y hace su sacrificio, pasa por esa situación difícil y quita ese velo. Y entonces cuando ya no está ese velo, pues yo tengo ya mucha más confianza al acercarme. Yo sé que de todos modos las situaciones que yo he pasado también ya las pasaron ellos. Y he podido ver que a pesar de que sí, ambos hemos cometido pues errores y hemos hecho tal vez las cosas difíciles el uno para el otro, la restauración que Cristo ha hecho en nuestras vidas ha sido más que suficiente. Y ahorita mismo, como te estaba comentando al principio, pues yo puedo estar con ellos de una manera mucho más cercana. Es como si en ese momento realmente fuésemos padre e hijo. Claro, esa es una de esas cosas que suceden cuando a través de los procesos de restauración se logra conectar las generaciones, porque creo que muchas de las cosas que suceden es por la fractura que hay de cosas que sucedieron en la niñez, aún en los primeros años de cristianismo, aún cuando suceden coyunturas como por ejemplo entrar a la universidad, eso puede hacer un rompimiento en la relación, en la comunicación, vivir situaciones duras como por ejemplo el haber fallado, el haber vivido de pronto una vida doble, el tener de pronto no haber llenado las expectativas, el no haber sido de pronto lo que tú esperabas, es que yo como papá no soy lo que tú quieres que yo sea, es que tú como hijo no eres lo que yo soñé que fueras. Y esas tal vez son esas, como la vara que pone uno como papá, incluso los niños también ponen su expectativa de que mi papá, pues a mi papá no le duele nada, mi papá no se cansa, mi papá todo el tiempo tiene plata, o sea, mi hijo cree que uno, cuando uno le dice no, mi amor, hoy no, pues él cuando uno le dice papi, cómprame un cono, no papito, hoy no. Pero pues es solamente ir al cajero y sale plata. Él piensa eso, porque pues es como la situación de que tal vez un niño tiene la realidad de una manera diferente, pero cuando uno crece ve las cosas distintas. Entonces entiendo que ahorita, digamos, la relación a través de lo que Juan Diego está viviendo, de la condición de estar estudiando, del vivir una vida también diferente, porque pues no es lo mismo ser el primogénito, estar ahí el más cercano, a tener que ser el de la mitad, ¿no? Digamos que yo lo voy a decir desde mi punto de vista, y es que cuando yo era el menor, pues esto era para el menor, ¿no? Cuando o sea, yo no tuve la fortuna de que fuera el mayor porque tengo mi hermano mayor, luego el otro y después nací yo. Pero cuando yo era el menor, todo era para mí. Y cuando nació mi hermana, los privilegios se acabaron. O sea, ya mi papá llegaba con las cosas, pero llegaba y no eran para mí, eran para ella. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, no, pues que el hijo de la mitad se siente como que es que no estoy ni allá, ni tampoco estoy acá. Y eso puede generar esa situación, Juan Diego, que de pronto uno dice, pues que mi papá quiere más a Juan Pablo, porque es que es el mayor. Pues, obviamente le perdonó la situación que vivió, donde yo la llegué a embarrar, a mí sí me da duro, a mí sí me casca, a mí sí me saca del llavero. ¿Cómo fue en el caso de Juan Diego, que está como en el intermedio entre el menor y el mayor? No, pues yo realmente nunca he sentido como esa situación, realmente siempre tanto mi mamá como mi papá, pues yo siempre los he sentido como muy cercanos a mí. Nunca he sentido que estén más de un lado que del otro, pues obviamente, digamos, pues el hermanito pequeño pues necesita más atención, obviamente, y pues yo realmente entiendo pues esas situaciones que se puedan presentar, pero pues realmente nunca he sentido esa condición, mejor dicho, siempre he tenido como una buena conexión tanto con mi mamá, una buena cercanía con mi mamá, con mi papá últimamente también hemos tenido pues mucha cercanía, hablamos diversos temas, pues realmente no siento eso, sino que siento que aquí en la casa pues se maneja como la imparcialidad, mejor dicho, que tanto para uno como para el otro, siempre ha sido así, siempre hemos manejado las mismas cosas, aunque pues sí,
pues lo que mencioné anteriormente, pues el hijo menor pues necesita en este momento pues más atención o el mayor pues tiene más gastos, diversas cosas, pero pues igual yo, pues a mí me han enseñado también desde muy pequeño que pues el que quiera comer, que trabaje. Entonces pues desde Claro. pues casi que mis 18 años pues yo he trabajado, yo también me he esforzado por mis propias cosas y, pues no estoy tampoco pues como esperando que mis papás me lo den todo realmente. A mí me gusta pues ganarme las cosas por mi propia cuenta, entonces pues tampoco es que yo esté pues sí, o sea, esperando que mis papás me compren todo, me den pues plata para pues mi universidad, aunque pues sí me ayudan bastante, pero pues realmente no estoy a la espera de eso, entonces pues no siento como mucho como que estén para un lado o para el otro realmente. Claro. Juan Diego, hagamos una pequeña conclusión, 2 minuticos para hablar de algo relevante que de repente podamos enseñarle a los oyentes en la condición de hijo del medio universitario que está viviendo una realidad que gracias a Dios no ha habido como esa fractura entre la realidad y la espiritualidad. Pues yo quiero hablarles desde mi experiencia que realmente no hay que dejar a un lado las cosas de Dios porque pues hubo un tiempo en el que pues realmente no estaba muy sumergido en las cosas de Dios por tema de tiempo, de estudio, trabajo, pero pues que yo ahí realmente no sentía que las cosas estuvieran del todo bien. Adicional que por encima de todas las cosas tenemos a nuestra familia, a nuestros padres, que nunca dudemos en contarle las cosas a ellos, de dialogar con ellos, porque realmente nuestros padres son sabios y ellos siempre van a darnos los mejores consejos. Aparte de todo eso, que pues que sí, que seamos fuertes y valientes y que nunca dudemos en dialogar nuestras cosas, en contarle a nuestros familiares, a nuestros hermanos, las diversas cosas que nos puedan suceder y que pues realmente nunca dejemos a Dios de lado porque pues al final de cuentas pues Dios es lo debe ser todo para nuestras vidas. Y sería eso que no nos dejemos también como sumergir por las cosas del mundo porque pues realmente son cosas que pasan, son cosas que quedan en el momento y al final de cuentas pues vamos solo a tener a nuestra familia y a Dios. Entonces pues que no nos dejemos sumergir por el mundo, que escojamos bien nuestras amistades y que salgamos adelante siempre. Claro, una garantía de poder tener una buena familia es haber tenido una buena familia. Que finalmente lo que funciona en casa funciona en la nación, lo decía Marcos Brunet, y uno entiende que si en mi casa las cosas han funcionado de una u otra manera, pues con inconvenientes, con los problemas, con las cosas normales, pero que se solucionan en la cotidianidad de la casa, al interior del hogar, que uno entiende que en el proceso de restauración efectivamente somos nosotros, estamos en casa, nos tenemos los unos a los otros, si necesitas algo cuenta conmigo, si tú necesitas algo cuéntame, no hay ningún problema, mi mano siempre está para ti, nunca mi puño está cerrado para decirte no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, no cuentas conmigo. Pues digamos que eso pudo haber sido situaciones del pasado que se van solucionando a través de el de acercarme más al Señor. Creo que aquí llegamos a un punto, digamos que muy lindo en donde podemos decir a través del ejemplo, Juan Pablo, cómo uno puede generar esos espacios de acercamiento a mi vida universitaria, pero que no destruya ni que vaya a cortar lo que es mi vida espiritual. Claro que sí. De hecho, como veníamos hablando, pues este tema es algo que nos va a estar, no sé, como acechando todo el tiempo. La vida, no solamente la vida universitaria, sino la vida en general, siempre nos va a poner a prueba. Dios quiere que nosotros seamos como Él y para poder ser como Él tenemos que ser probados. Es algo que tenemos que nosotros empezar a entender también, porque nos vamos a dar cuenta que realmente no es como que tu carrera, tu trabajo o el lugar en el que estés es cristiano, sino que tú eres el que tiene a Cristo dentro de ti y tú eres el que tiene que llevar a Cristo a esos lugares. Obviamente es una tarea muy difícil, porque realmente cuando nos enfrentamos a la vida como tal, nos damos cuenta que sí, hay momentos en los que yo tal vez voy a sentir que estoy solo. Voy a tal vez pensar que ni mi padre aquí en la tierra y mi Padre Celestial no están conmigo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que yo hice, y es lo que yo le puedo aconsejar a las demás personas que nos están escuchando, es a persistir. No importa qué tan solo
creamos que estemos, no importa qué tan avergonzados, porque muchas veces puede pasar eso que tal vez lo que hemos hecho nos dice, no, yo ya no merezco estar cerca de Cristo, yo ya no merezco a mis papás, yo ya no merezco estudiar, yo ya no merezco tal cosa. No importa qué tan avergonzados estemos de eso, lo que tenemos que hacer nosotros como personas es acercarnos siempre a Cristo. O sea, siempre tenemos que ser conscientes de que Él no nos está juzgando, sino que Él está siempre con sus brazos abiertos. Que lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la cruz de Cristo día a día. Ponernos, ya sea arrodillarse, pararse, levantando las manos, cerrando los ojos, como sea, pero no dejemos que la voz del mundo suene más fuerte que la voz de Dios. Estamos nosotros siempre en un barco, en un océano enorme, donde pueden venir tormentas, donde pueden venir, no sé, circunstancias que nos puedan hacer creer que nos vamos a hundir en el barco, pero es ahí como cuando los discípulos ven al Señor a través de la tormenta, están en el barco y ven a Cristo que se acerca. Pues entonces yo digo, pues voy a tomar la determinación y voy a salir del bote y voy a empezar a caminar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer día a día. No desfallecer la oración y siempre estar conscientes de que Cristo está ahí y nuestros padres también están ahí. Claro. Jairo, 2 minutos para terminar. En resumidas cuentas, uno puede decir, he hecho la tarea, aún a pesar de que no ha sido fácil, pero Dios no ha sido bueno, el Señor ha guardado mi familia, ha cuidado a los muchachos, les ha permitido vivir sus experiencias universitarias, pero siempre declarando que el Señor es su Señor y que va a seguir siéndolo para cuando consoliden una familia, poder también continuar con esa enseñanza que desde el interior de un hogar se puede generar. Sí, Juan Manuel, y a todos los oyentes, algunos que de pronto ya estén pasando por la situación de que el mundo universitario de pronto alejó un poco a sus hijos del camino de Dios o de estar alimentando el espíritu, el consejo es no desfallecer. Sí, Satanás es lo que quiere es eso, quiere matar, hurtar y destruir, eso no se nos puede olvidar. ¿Sí? Y tenemos que cubrirlos con oración a nuestros hijos, nuestra familia, nuestras casas, para que sea el ángel del Señor siempre ahí resguardándonos y protegiéndonos. Y hagámoslo así para que ellos, como el hijo pródigo, vuelvan a nuestro Señor, el Espíritu Santo, desde ese discernimiento de ese camino que han dejado, pues por el de la ciencia y todo lo que nos trae el mundo con ese conocimiento que quiere dislocar, ¿sí? El conocimiento de Dios. Y para aquellos pues que van en el camino, van iniciando y que tienen unos hijos que están formando, de igual manera cubrirlos con oración, pero pedirle siempre a Dios que les dé ese discernimiento a través del Espíritu Santo para que puedan entender cuál es el don, cuál es el talento que tiene su hijo, ¿sí? De manera tal que podamos que ellos sean agradados al momento de estar en esa etapa universitaria porque están fortaleciendo algo que ya es innato, ¿sí? Entonces lo van a hacer con alegría y chévere, van a descubrir muchas cosas que le van a permitir ser excelentes en lo que vayan a desarrollar. No nos guiemos por lo que esté de moda, la profesión que esté de moda, que es lo que más piden para los trabajos. No nos guiemos en eso porque si es de Dios, pueden haber 1 millón de gente buscando el trabajo, pero si es de Dios, a ti te van a dar ese trabajo, ¿sí? Y tú vas a sobresalir. Entonces, más que eso es como poderlos a considerar un poco, pues, de esa experiencia, ¿no? Claro. De las, como decía mi abuela, de las duras y las maduras. Claro. Juan Diego, gracias por acompañarnos. Estamos ya cerrando el programa. Un abrazo y de verdad qué bendición poder contar, así sea por Zoom, no importa, así estamos unidos a través de la familia también. Gracias, Juan Diego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Juan Pablo, gracias también por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias. Jairo, gracias. No, señor, ante todo, pues gracias a Dios, obviamente a ustedes, pues por permitirnos compartirles un pedacito pues de nuestras vidas, ¿sí? Y que pueda ser de bien para todos los radioescuchas, que sirva de algo, digamos, esas experiencias vividas, para que ellos puedan entender un poco más, pues, por qué
podemos pasar por diferentes situaciones. Ok. Manuel. Bueno, llegamos al final de Hombres sin Excusas. De verdad que hoy ha sido un tema supremamente importante, muy interesante, porque se trata al interior de la familia de poder generar esos espacios de acercamiento, de comunicación, de coinonía, de ver cómo instruyendo al niño en su camino nunca se va a apartar de él, como dice la palabra. Hoy hemos tocado un tema de hijos universitarios. Tal vez usted dice, mi hijo está en el jardín, mi hijo ya se casó, ya se fue de la casa, es una realidad completamente diferente, pero aprovechando estos espacios uno puede decir, de verdad que Dios ha sido bueno. Es el tiempo para poder retomar aquello que de pronto usted dice, yo no lo hice, se me olvidó hacerlo, dejé de hacerlo. Es más, hasta yo mismo dejé de estar en la iglesia y por culpa de mi mal testimonio mis hijos también se apartaron. Pues hoy es el día en donde podemos volver y decir, Señor, mírame con ojos de misericordia, vuélveme a acercar una vez a mí, a ti, porque finalmente, así como el hijo pródigo se devolvió a su papá después de haber perdido todo, también los hombres podemos volver, no importa si lo hemos perdido todo, también podemos volver al Padre y seguro, esa decisión que usted tome hará que sus hijos también vuelvan al camino. Un abrazo para ustedes. Gracias por haber acompañado en Hombres sin Excusas. Ya viene en camino el pastor Diego García con sabias palabras. Nos despedimos y de verdad qué tiempo tan especial. Damos gracias a Dios por un programa como el de hoy. Mi padre, mi hijo. Y si ustedes tienen ahí a su papá cerquita, échele un abrazo. Dígale, papá, gracias. Gracias porque de verdad que lo has hecho bien. Y sin importar si se ha equivocado, abrácelo y dígale, papito, gracias. De verdad que la fe que tú tienes ha hecho que yo tenga también la fe suficiente para continuar, aún a pesar de que la vida universitaria es muy fuerte. Un abrazo. Juan Manuel Serrano estuvo con ustedes acompañándolos esta noche. Nos vemos en 8 días, si Dios lo permite, en Hombres sin Excusas.